Buenas tardes con todos. Por favor, atender a la lista. Aguiar, Quinatoa, Buenas tardes, presente. Borja Linares, Buenas tardes, presente. Borja Yumitaxi, Presente. Caicedo, que creo que se retiró, Cando, Carrillo, Buenas tardes, licenciado presente. Carvajal, Buenas tardes, presente. Castillo, Ceballos, Buenas tardes, Lidia. Cuji, Cuji Morocho, Chicaiza, Buenas tardes. Chicaiza Paste, Presente, Lisa, buenas tardes. Chiluisa, Presente, buenas tardes. Chulde, Buenas tardes, presente. de los Santos Suárez, Presente, buenas Flores Vulcapi, presente. Galarza, Presente, ingeniero, buenas tardes. Garcés, Buenas tardes, presente. García, Buenas tardes, presente. Garófalo, Presente, buenas tardes. Gavilanes, Presente, buenas tardes. Guamán, Buenas tardes, presente. Guillín, Presente, buenas tardes. Hermenegildo, Presente, buenas tardes. Isa, Presente, Lisa, buenas tardes. Morales, Morales Duval, Buenas tardes, Lisa, presente. Morejón, Buenas tardes, presente. Murquecho, Presente, buenas tardes. Núñez, Buenas tardes, Inge, presente. Oñate, Ortiz, Buenas tardes, ingeniero, presente. Pasto, Buenas tardes, ingeniero, presente. Puma, Quinche, Buenas tardes, Inge, presente. Quispe, Buenas tardes, ingeniero, presente. Ramírez, Presente, Silva, Talagua, tardes, ingeniero, presente. Tanicuchi, Buenas tardes, presente. Taris, Buenas tardes, Inge, presente. Iván, Buenas Ti- tardes, presente. Tirado Martínez, Buenas tardes, presente. Ulloa, Buenas tardes, presente. Veloz, Camacho, Presente, buenas tardes. Veloz Guevara Buenas tardes, Inge, presente. y Yepes Mancero. Buenas tardes, presente. Lisa, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede poner en la lista? ¿Qué pasó? Es que tengo mala la conexión de internet. Ok, hay que estar atentos, ¿no? En caso de que haya problemas, igual pueden enviar un mensaje. Apellido, Ando, Gaibor. Ando Gaibor. Ok, Gracias, Inge. ya. Muy bien, entonces estamos en la semana número 12. Vamos a continuar con los contenidos. Así que no. Ok, estamos en la semana número 12 de nuestra cátedra Principios Básicos de la Física. Eh, Terminamos ya la unidad 3 con este tema, eh, que va a ser el tema 4 sobre fuerza eléctrica. Eh, bueno, esta clase está dividida de la siguiente manera. Primero, eh, veremos el tema principal, es decir, el cual es carga eléctrica. Recordaremos o aprenderemos de pronto los que no hayan visto en el colegio sobre la estructura atómica y también veremos el tema ley de Coulomb.
que tiene que ver con la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, además de este tema, ustedes van a tener que realizar una tarea individual que la van a encontrar como siempre en el documento lectura y el AFE, en este caso el número 3 que tiene que hacerlo de manera grupal, ¿no? Los grupos que ya tienen establecidos. Ok, objetivo. El objetivo de esta clase no es solamente memorizar fórmulas, de hecho, no tienen que hacerlo, como bien saben, tienen que preparar su formulario nada más y saber cómo utilizar la fórmula. Lo que se busca es comprender de dónde sale la fuerza eléctrica, qué papel cumple la carga y cómo, por ejemplo, la estructura atómica explica que los cuerpos puedan cargarse positiva o negativamente. Al final ustedes deberían poder identificar si una interacción es de atracción o de repulsión. Vamos a ver de qué se trata esto. Reconocer las variables de la ley de Coulomb y resolver problemas sencillos que van a ver, no son nada del otro mundo, con datos en unidades del sistema internacional, que es el sistema que venimos manejando durante todo este curso, ¿no? Bueno, además, la ley de Coulomb, perdón, será nuestra herramienta cuantitativa, pero el sentido físico será igual de importante. Entonces vamos a ver unos conceptos previos antes de entrar ya en materia, ¿no? Para seguir esta clase, pues necesitamos 3 ideas básicas. La primera, sobre la estructura atómica. Un átomo tiene un núcleo donde se encuentran protones y neutrones. Y alrededor de este núcleo, pues se ubican los electrones. Eso es lo que se conoce, ¿no? De manera sencilla. Sí, sabemos que en la realidad, esto en realidad es un poco más complejo, ¿no? No es tan así como se suele aprender pues en los colegios, de esta explicación muy básica, ¿no? Pero a manera digamos, de ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver de esa manera, como que en el centro del átomo está el núcleo, se encuentran protones, neutrones y alrededor se ubican electrones. Básicamente esa es la idea, ¿sí? La segunda es que en la carga eléctrica los protones tienen carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, es lo que vamos a ver, además de que los neutrones no tienen carga. Como tercer punto, pues las unidades. La carga la vamos a medir esta medida se conoce como Coulomb, así como la fuerza usamos el Newton. Para medir la fuerza eléctrica usamos el Coulomb, su símbolo es una C mayúscula. Y la fuerza, bueno, obviamente en newtons con el símbolo N que ya hemos aprendido. Entonces, en problemas numéricos, si la carga está en microcoulomb, nanocoulomb, por ejemplo, o milicoulomb, primero debemos convertir a coulomb y ya vamos a ver cuál es esa equivalencia de mili, micro, nano, etcétera. Entonces, si la distancia está en milímetros, centímetros, nanómetros, debemos convertir, por ejemplo, a metros. Entonces, vamos a ver con qué unidades vamos a trabajar estos ejercicios. Al igual que los de la clase anterior, si se dieron cuenta, todos estamos trabajando en metros, en kilogramos, en segundos. De igual manera, vamos aquí en este tema de la fuerza eléctrica a ver con qué unidades vamos a trabajar. Ok. Primero, vamos a ver algo de una introducción histórica. Entonces, la electricidad no apareció primero como una ecuación, sino como una observación experimental. Gilbert identificó pues que la electrificación era un fenómeno general, no algo aislado. Luego Stephen Gray pues muestra que la electricidad podría existir y transmitirse, no solo ser una propiedad producida por frotamiento, por ejemplo. Luego Franklin propuso la idea de 2 tipos de electricidad, a las que llamó positiva y negativa, ¿sí? Finalmente, pues Coulomb es el quien formula la ley para expresar la fuerza entre cargas eléctricas. Entonces, este recorrido es importante porque muestra que la física avanza desde observaciones cualitativas hacia modelos ya cuantitativos, es decir, ya comparar con números, con ecuaciones.
En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre electromagnetismo. Ok, sigamos. Entonces, aquí aparece un paso clave. Entonces, Oster observó que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula. Entonces, ellos ya empezaron a desarrollar este tipo de inventos, la brújula, por ejemplo. Y observó esto, que la corriente eléctrica podría desviar esa brújula, ¿no? Esa aguja. Eso significa que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos completamente separados. Faraday luego pues introduce una idea fundamental, que es el campo eléctrico. En vez de pensar solo en fuerzas a distancia, se empieza a pensar que una carga modifica el espacio alrededor de ella. Luego Maxwell lo que hace pues es organizar matemáticamente las leyes del electromagnetismo, ¿sí? Y para esta clase pues no vamos a desarrollar las ecuaciones de Maxwell, pero sí debemos entender que la ley de Coulomb es una pieza inicial dentro de estos conceptos. Ahora pasemos a lo siguiente, que es materia y carga eléctrica. Toda materia está formada por átomos, ¿ok? Y dentro de estos átomos existen partículas con carga eléctrica. Los protones, por un lado, pues se dice que están en el núcleo y tienen carga positiva. Entonces no se va a olvidar eso. Protones tienen carga positiva. Los neutrones también se dice que están en el núcleo, pero no tienen carga eléctrica neta, los neutrones. ¿Sí? Un cuerpo se considera eléctricamente neutro cuando la cantidad de la carga positiva y negativa está equilibrada. Entonces, los electrones, por otro lado, tienen carga eléctrica negativa. Entonces, se dice que si el cuerpo gana más electrones que protones, se carga negativamente. Si pierde electrones, queda con déficit de estos. Entonces, por tanto, quedaría cargado positivamente. La clave es esta. Normalmente lo que se transfiere son los electrones, no los protones. Generalmente gana o pierde electrones. Si gana electrones, pues se ha cargado negativamente. Si pierde electrones, obviamente se cargará positivamente porque los protones serán un número mayor. La carga eléctrica representada por la letra Q, pues es una propiedad fundamental de la materia, ¿sí? Entonces es una propiedad que nos permite que las partículas experimenten fuerzas eléctricas. Entonces, en esta clase trabajaremos con electrostática, es decir, con situaciones en las que las cargas no cambian de posición, digamos, de forma relevante durante el análisis o se consideran que están en equilibrio. Por eso hablamos de fuerza electrostática. Cuando las cargas se mueven de manera sostenida, entramos en corriente eléctrica y magnetismo, ¿sí? Que son temas posteriores. Hoy nos vamos a concentrar netamente en lo que son cargas y fuerzas entre cargas, ¿ok? Nos vamos a las características, ¿ya? La primera propiedad es la dualidad de la carga, es decir, existen cargas positivas y cargas negativas. La regla experimental es directa. Cargas del mismo signo se repelen y cargas del signo de distinto signo se atraen. Entonces vamos a suponer que las esferas que están en un tono más oscuro son positivas y las que están en un tono más claro son negativas. Entonces, cargas del mismo tipo, observe, se repelen, es decir, se rechazan. ¿Sí? Positivo con positivo, negativo no con negativo, suele pasar. Y además, si tengo dos cargas, en este caso, en las que una es positiva y la otra es negativa, observe. Entonces, si la una es positiva y la otra es negativa, se atraen. Entonces, esa idea se conoce como la primera ley de la electrostática. Es importante separar dos cosas. La ley de Coulomb nos permite calcular la magnitud de la fuerza. El signo relativo de las cargas, pues por otro lado, nos indica si la interacción será atractiva o repulsiva. Ok, entonces aquí existe una atracción y aquí existe una repulsión, se repelen. Ok, conservación de la carga. Entonces la conservación de la carga significa que en un sistema aislado la carga total no va a cambiar, a eso se refiere. Entonces no aparece
carga de la nada ni desaparece, tampoco sin causa física. Lo que ocurre es una transferencia. Por ejemplo, cuando un cuerpo se carga por frotamiento, no sé si ustedes alguna vez han experimentado ese tipo de electricidad. De pronto cuando se tapan con una cobija, sí, generalmente ahí suele pasar. Y luego tocan algún objeto y sienten ahí una especie de corriente en sus dedos. Entonces hubo una transferencia ahí de carga eléctrica entre ustedes y en este caso la cobija, que puede ser de algodón. Entonces depende del material, suele transferir, puede repeler o puede atraer la energía. Es decir, se puede cargar o descargar de electrones. Entonces, lo que sucede es que los electrones pasan de un material al otro. El cuerpo gana electrones. Si gana electrones queda negativo y el que pierde entonces queda como positivo. Entonces, por eso analizar un sistema debemos pensar en carga neta. Ya sabemos ese término de neto, ¿sí? Es una carga total, una carga positiva, en este caso total, menos la carga negativa total, considerando los signos. Pues al final veremos de qué manera queda cargado, si positivo o negativo. Entonces, la carga eléctrica, como decía, no aparece en cualquier valor arbitrario, ¿sí? Se presenta en múltiplos de una carga fundamental que se conoce como esa letra E. Entonces, esa carga elemental, por eso escribimos esta fórmula que vemos aquí, Q igual a N por E, donde N es un número entero para partículas observables aisladas como electrones o protones. El electrón tiene una carga menos E, es decir, y protón tiene más E. Entonces aquí hablamos de cargas elementales. Los protones son positivos, entonces habrá más E, y los electrones son negativos, habrá menos E. Se pone de esa manera. Entonces, la experiencia de Millikan permitió demostrar esta naturaleza discreta de la carga. En física moderna aparecen ya temas más complejos, que son ya los quarks, con cargas fraccionarias, como 1/3 o 2/3 de E, pero no se observan, digamos, libres de la naturaleza ordinaria. Para nuestros ejercicios vamos a usar electrones, protones y partículas con carga neta. Es decir, vamos a ver que no es complicado, ¿no? Ahora, unidad de carga y submúltiplos. Vamos a ver esto de aquí. Entonces, en el sistema internacional, que es el sistema SI, el cual venimos manejando en este curso, la unidad de carga es el coulomb y su símbolo, como les había mencionado al inicio, es una letra C mayúscula. Entonces, se define como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo. Ok, entonces, un coulomb es una unidad grande para fenómenos microscópicos, por así decirlo. La carga elemental vale aproximadamente E igual a 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Recuerda que es el coulomb. Eso significa que un electrón tiene carga menos, ¿sí? 1,602 por 10 a la menos 19. Ese sería el electrón, ¿sí? Porque recuerden que el electrón tiene signo negativo. Un micro coulomb, entonces aquí vienen los submúltiplos, ¿sí? Normalmente la unidad que nosotros vamos a utilizar es el coulomb. Si el ejercicio me dice un nanocoulomb, tengo que transformarlo. Entonces esto viene del Sistema Internacional de Medidas. Los submúltiplos, si usted lo busca ahí. Entonces el nano equivale a 10 a la menos 9. El micro equivale a la 10 a la menos 6. Y el mili, 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, antes de reemplazar la fórmula, todo debe estar en la misma unidad, es decir, todo en coulomb. Entonces, no se olviden. Por un lado tenemos el valor de E, ¿sí? Que no es más que, como les mencionaba aquí antes, este digamos, es una constante. Es digamos, un número ya estándar de lo que equivale un electrón, ¿ya?
o un protón. Ese es el valor. Número de cargas elementales también se llama. ¿Ok? Y además, entonces, ¿qué es igual el E? Es aproximadamente igual a 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ok? Entonces, veamos los tipos de materiales. Como les decía, ustedes pueden hacer varias interacciones. No sé si alguien haya hecho alguna especie de, digamos, de experimento en el colegio, donde, por ejemplo, inflaban un globo y lo frotaban en su cabello y lo trataban de alejar. Entonces, lo que pasaba es que los cabellos se levantaban. Ya, eso suele pasar por frotamiento. Entonces, cuando hay frotamiento entre dos objetos, dependiendo del tipo de material, el comportamiento va a cambiar, ¿no? Entonces, primero, tipos de materiales. Hay que diferenciar entre conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales se comportan, pues, de forma distinta frente al movimiento de cargas. Un material conductor permite que la carga se desplace con facilidad. Por eso los metales como el cobre, la plata, el oro, el hierro son buenos conductores. De hecho, los cables de las instalaciones eléctricas de nuestra casa son de cobre, ¿sí? Porque son excelentes conductores de energía. Un material aislante se opone, en cambio, al movimiento de la carga. Ejemplos, el plástico, el papel, la madera, la mica o polietileno, por ejemplo. Entonces, hay materiales que repelen, en cambio, por eso es que los cables, ustedes ven, por ejemplo, el cargador del teléfono viene recubierto con un material. Entonces, ese material es aislante. Y entre ambos están los semiconductores, como por ejemplo el silicio, el germanio, que tienen una capacidad intermedia para transportar carga y son la base, por ejemplo, de muchos de los dispositivos electrónicos que manejamos, celulares, computadoras, etc. Esta clasificación es importante porque una misma carga no se distribuye igual en un metal que en un plástico. ¿Ok? Ahora veamos cómo se cargan o interactúan los cuerpos. Sabemos que, como les mencionaba, puede un objeto electrificarse por fricción, es decir, ocurre una transferencia de electrones. Entonces, la electrización por frotamiento ocurre cuando dos materiales se rozan y por sus propiedades. Uno tiende a ceder los electrones y otro a ganarlos. Eso es lo que ocurre. El ejemplo clásico es frotar una varilla con un paño, un trapo. Después de ese frotamiento, ambos cuerpos pueden quedar cargados con signos opuestos. No es que se hayan creado nuevas cargas, sino que se distribuyen electrones entre los dos objetos. Entonces, esta explicación también permite entender fenómenos cotidianos como que, por ejemplo, un peine atraiga pequeños pedazos de papel después de frotarlo. O el caso del globo que les decía, ¿no? Usted infle un globo, frótelo con su cabello, luego intente acercarlo y despegarlo de su cabeza, va a ver cómo sus cabellos se van moviendo. Entonces, a veces también, por ejemplo, es posible que sintamos una descarga al tocar una superficie después de caminar sobre ciertos pisos, o a veces cuando le damos la mano a una persona y sentimos una corriente. Entonces suele haber intercambio de electrones. ¿Ok? Además del frotamiento, pues existen otros mecanismos como la inducción, el contacto, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el caso de la interacción con elementos pues, con diferentes cargas, otro tipo es la inducción y el contacto, como digo. En la carga, pues por contacto, un cuerpo cargado toca a otro y se transfiere directamente. Después del contacto, ambos cuerpos pueden compartir carga y quedar con el mismo signo. En cambio, en la inducción, no es necesario tocar inicialmente un cuerpo. Una carga cercana puede reorganizar los electrones dentro de un conductor. Si luego se conecta a tierra o se separan adecuadamente los cuerpos, pues pueden quedar una carga neta, ¿no es cierto? Entonces, la idea clave es distinguir contacto directo de redistribución por influencia
¿sí? En inducción, la presencia de una carga externa modifica una distribución de cargas pues, del cuerpo cercano. Con los mecanismos de carga entendidos, entramos a la ley de Coulomb mediante una analogía con gravitación. Entonces, para introducir la ley de Coulomb, pensemos primero en una interacción conocida, que es, en este caso, la Luna con nuestro planeta. Aunque no están en contacto la Luna con la Tierra, por ejemplo, existe una fuerza entre ellas. Esa es la fuerza gravitacional. La pregunta que propone la diapositiva aquí es útil porque nos permite pensar en fuerzas a distancia. En electricidad ocurre algo muy similar. Por ejemplo, dos cargas pueden ejercer fuerza una sobre otra sin contacto directo. La diferencia es que la gravedad entre masas siempre es atractiva, mientras que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la Tierra hay veces que suelen caer meteoritos, aunque son a veces pequeños, pero cuando pasan cerca de la Tierra, obviamente esta fuerza de gravedad las atrae y caen aquí en esta Tierra. Pero eso generalmente ocurre que, digamos, se ejerce una fuerza de atracción. Pero en cambio, en la fuerza eléctrica puede ser tanto atractiva como repulsiva dependiendo del signo de las cargas. Entonces, en esta imagen se observa que la Tierra y la Luna se atraen mutuamente por una fuerza gravitacional. La fuerza actúa a lo largo de la línea que une sus centros. Entonces, es importante recalcar que no se trata de una fuerza unilateral. La Tierra atrae a la Luna y la Luna también atrae a la Tierra. Entonces, las magnitudes de estas fuerzas son iguales, sus direcciones son opuestas. Entonces, de acuerdo con la tercera ley de Newton, ¿no? Esta idea de interacción mutua también se aplica a dos cargas eléctricas. Entonces, para calcular esa fuerza gravitacional se requieren ciertas variables. La expresión gravitacional depende de tres elementos: las masas de los cuerpos, la distancia entre ellos y una constante universal. Entonces, eso son lo que tenemos aquí. Para determinar esta expresión gravitacional, dependo sí o sí de estos tres elementos. Por un lado, las masas de los cuerpos, la distancia que existe entre los dos, ¿sí? Y una constante gravitacional. Mientras mayores sean las masas, mayor será esa fuerza. Mientras mayor sea la distancia, menor será la fuerza. Pues la distancia aparece al cuadrado en el denominador, ya vamos a ver. Por eso la fuerza disminuye rápidamente. Entonces, esta estructura matemática es la que nos interesa, porque la ley de Coulomb tendrá una forma muy parecida a esto, cambiando masas por cargas eléctricas y esa constante de gravitación, esta constante gravitacional, pues, por una constante eléctrica. Esto es simplemente una analogía para que usted entienda cómo se va a comportar, ¿sí? Lo que vamos a estudiar. Entonces, observe aquí tenemos las fórmulas, digamos, de este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Observen ahí. Entonces, la fuerza gravitacional expresada como F sub G igual a esta constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 y dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, no vamos a resolver gravitación aquí, sí, pero esta fórmula nos sirve como una especie de puente a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, observen la estructura. Producto de propiedades de los cuerpos en el numerador y la distancia al cuadrado en el denominador. Entonces, en Coulomb va a ocurrir algo equivalente. Va a haber un producto de cargas dividido por la distancia de ellas al cuadrado. La diferencia conceptual será que las cargas tienen signo y por eso la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. Entonces, así como entre cuerpos masivos como la Tierra, la Luna, aparece una fuerza gravitacional, en los cuerpos cargados aparece una fuerza eléctrica. ¿Ok? Si tenemos una carga Q fija y colocamos otra carga Q minúscula en este caso, cerca de ella, como observamos aquí,
pues experimentará, esta Q minúscula experimentará una fuerza. Entonces, esa fuerza depende de la magnitud de ambas cargas, de la distancia entre ellas y también del medio donde se encuentren. Entonces, si las cargas tienen el mismo signo, la fuerza será de repulsión. Si tienen signos contrarios, será de atracción. Pues aquí empieza formalmente el modelo de Coulomb, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta la ley de Coulomb. Entonces, pasemos a la fórmula. La ley de Coulomb establece que la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, todas las cargas las vamos a denotar como Q minúscula 1 y Q2, por ejemplo, dos cargas. Entonces, la ley de Coulomb establece que la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, en este caso Q sub 1 y Q sub 2, es proporcional al producto de sus cargas, ¿sí? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como podemos observar aquí, ¿no? Eso significa, la expresión escalar, pues, es F, que vamos a calcular una fuerza eléctrica, F sub E igual a K, por el valor absoluto. Entonces aquí obviamente es el valor absoluto, tiene que ser positivo, y multiplicar, ¿no es cierto? Q1 por Q2 dividido para la distancia que las divide al cuadrado. Entonces se usa valor absoluto porque esta versión calcula la magnitud de la fuerza, es decir, cuánto vale newtons. Si la dirección y el sentido se analizan aparte, pues según si la dirección es atractiva o repulsiva. Vamos a ver de qué manera cambia. Entonces la fórmula nos dice tres cosas. Primero, si aumenta cualquiera de las cargas, aumenta la fuerza eléctrica. Segundo, si aumenta la distancia, la fuerza va a disminuir con el cuadrado de la distancia. Si se dan cuenta, si aumento esto, va a disminuir este valor de acá arriba. Entonces, por ende, la fuerza también será menor. Muy bien, entonces también observamos una constante K. Esa constante K depende del medio. Entonces, en el vacío, o aproximadamente, digamos, en el aire, K vale alrededor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esa va a ser la equivalencia que nosotros vamos a utilizar. Es una constante. Hagan de cuenta que es como el número pi. Número pi, 3.1416, etc., ¿no? Entonces aquí también vamos a usar una constante para nuestros ejercicios, lo cual aproximadamente vamos a utilizar este valor. 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Las cargas Q1 y Q2 deberán estar en Coulomb, la distancia en metros, la distancia en este caso que es R, ¿no? La distancia R en metros y la fuerza se obtiene en newtons. Entonces, si no convertimos las unidades antes de reemplazar la fórmula, el resultado nos va a quedar mal, aunque la fórmula esté bien escrita. Entonces, no se olvide las unidades. Esta es la fórmula. Aquí está qué significa cada uno y en qué unidad está. Entonces, esto es lo que usted tiene que tener en su formulario. ¿Sí? La fórmula que observamos aquí y esta partecita de acá abajo. ¿Qué es Q1? ¿Qué es Q2? ¿Qué es R? ¿Qué es K? ¿Qué es FE? ¿Y en qué unidad está cada uno de ellos? Entonces, aquí vamos a ver una ilustración de la ley de Coulomb. ¿Sí? Vamos a interpretar este ejemplo de dos cargas de un Coulomb separadas por 1 metro. Entonces, en esta imagen se muestran dos cargas puntuales iguales a 1 Coulomb. Tanto Q1 como Q2 equivale a 1 Coulomb, 1 C mayúscula. No se olvide que esa es la unidad, Coulomb. Como las dos tienen el mismo signo, ¿sí? En este caso, lo que existe es una interacción repulsiva. Cada carga se aleja una de la otra a lo largo de la línea que las une. Si reemplazamos Q1, en este caso 1C y Q2 1C, y además la distancia de 1 metro, la magnitud de la fuerza va a resultar en igual a K veces, aproximadamente el 9 por 10 a la 9 que les decía. Entonces este número es enorme. Nos recuerda que un Coulomb es una cantidad de carga muy grande electrostática cotidiana. Entonces vamos a ver ejercicios aplicativos. Consideraciones de la ley de Coulomb. Entonces aquí
Hay que precisar condiciones de aplicación y carácter vectorial. Hay tres consideraciones importantes. La primera, la ley de Coulomb se aplica directamente a cargas puntuales, a los cuerpos cargados cuyas dimensiones sean pequeñas en comparación con la distancia que las separa. Segunda, la fuerza eléctrica es de una magnitud vectorial. Por tanto, cuando hay más de dos cargas, no basta con sumar los números, sino que hay que sumar los vectores. Tercera, la fórmula escalar entrega el valor de la fuerza electrostática, pero el sentido físico se interpreta con la regla de signos. Recordemos, si tiene igual signo se va a repeler, si tiene signo contrario se va a atraer entre ellas. Esta distinción evita errores frecuentes. Entonces, ahora revisemos la constante desde el punto de vista, digamos, del medio. La constante K no aparece de manera aislada, entonces esta constante está relacionada con la permitividad eléctrica del medio. En el vacío, K es igual a 1 dividido para 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío y vale aproximadamente 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿cierto? Si las cargas, en este caso, están en un medio diferente al vacío, la fuerza puede disminuir según la permitividad del material. Para los ejercicios introductorios, normalmente asumiremos que vamos a trabajar en el vacío o aire, por lo que usamos esa constante K anterior. Es decir, no se complique la vida, usted va a usar este valor de K, esta constante de aquí, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado por Coulomb, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, la forma vectorial de la ley de Coulomb también incorpora la dirección de la fuerza. Entonces, la expresión incluye el producto Q sub A por Q sub B, la distancia al cuadrado, y un vector unitario, ¿sí? Que apunta en la dirección de la línea que une las cargas. La ventaja de esta forma es que el signo de las cargas pues queda incorporado en el resultado vectorial. Si el producto de las cargas es positivo, la interacción es repulsiva; si es negativo, es atractiva. Y en un curso introductorio muchas veces trabajamos primero con magnitudes, pero es importante saber que la fuerza eléctrica realmente es un vector. Aquí los ejercicios que vamos a ver son de manera simplificada. Entonces no piense que aquí vamos a hacer cosas, digamos, demasiado complicadas, porque no tiene sentido, ¿no? Ustedes no estudian física pura, ustedes estudian criminalística. Ok, veamos de qué se trata el principio de superposición. El principio de superposición dice que la fuerza total sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las demás cargas sobre ella. ¿Esto qué significa? Significa que analizamos cada una de las cargas por separado y luego sumamos los vectores resultantes. Si las fuerzas están sobre una misma línea, pues se suman con signos. Si forman ángulos, de pronto hay que descomponer sus respectivas componentes de X y Y. Entonces, esta idea será esencial cuando veamos problemas de dos cargas en el sistema o más cargas, ¿no? Pero en general, ya les digo, vamos a ver ejercicios simples. Entonces, por un lado, de este tipo son los ejercicios que usted encontrará el día del examen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener claro? Recapitulando. O a veces el estudiante dice, bueno, ¿y cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en esta clase? Básicamente esta, ¿sí? Fuerza eléctrica igual a constante K, que multiplica a la carga 1 por la carga 2 dividido para el R al cuadrado. ¿Ok? Adicional a esto, lo que debemos saber es qué significa cada cosa, como les decía. Q1, Q2 son las cargas. ¿En qué unidad está? En Coulomb. R, ¿qué es? La distancia que va a estar separando entre la carga 1 y la carga 2. La misma analogía que hicimos antes. Entonces, ¿cuánto equivale esta constante K para nuestros ejercicios? Vamos a trabajar con ese valor de 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, observe sobre todo las unidades. Fe, bueno, es básicamente la fuerza en newtons. Adicionalmente, ¿qué otro valor usted tiene que conocer?
Tiene que anotarse por ahí para que no se esté aprendiendo de gana por gusto. Entonces es este valor de E, ¿no? El valor de E. Vamos a ver en dónde lo tenía. Aquí está. Entonces aproximadamente E, ¿qué era E? Entonces carga eléctrica se presenta como esa carga fundamental E. Entonces esa E vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, los múltiplos, si yo le doy un dato en nanocoulomb, usted tiene que multiplicarlo por 10 a la menos 9. Nano es 10 a la menos 9. Micro 10 a la menos 6 y mili 10 a la menos 3. O sea, hay que hacer muchas veces esta transformación previa y de hecho en el examen le va a tocar hacer esto. No, porque no le voy a dar el dato directamente en coulomb, sino de pronto en nanocoulomb, en microcoulomb. Pues eso es lo que usted tiene que tener en su formulario. Vamos a ver de qué tipo son los ejercicios que usted se va a encontrar. Entonces, por ejemplo, dos esferas, cada una con una carga de 3 microcoulomb. Entonces aquí observo ya que no me dice 3 coulomb, sino 3 microcoulomb. Están separadas por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Entonces, ¿qué observo primero? Las cargas, primero dice que las dos esferas tienen esta carga de 3. Fíjese que tiene, de entrada observo que tienen la misma carga. ¿Sí? En este caso, más 3. Entonces, si tienen la misma carga, yo ya sé que van a ser, la interacción va a ser de repulsión. Luego, tengo que observar precisamente, como les digo, las unidades. Aquí se establece microcoulomb y micro es 10 a la menos 6. Entonces, hay que transformar. Me dice que están separadas una de la otra por 20 milímetros. Entonces, ¿qué les decía yo? Unidades a trabajar. Coulomb, metros y obviamente la fuerza en newton, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Me pregunto. Entonces, primero, usted tiene que escribir los datos y hacer las respectivas conversiones. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo dos esferas, cada una con este valor. Entonces, en este caso, Q1 será igual a Q2 y eso será igual a ese valor de 3 microcoulomb. Entonces, observe que en vez de micro, en vez de este mu, está U de aquí, la he reemplazado por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, ya está la primera transformación, ya está en la unidad que yo necesito, que es coulomb. Luego, el R, que es el R, la distancia que separa las dos partículas. Entonces, nos vamos a estar manejando con este esquema. ¿Sí ven? Tenemos dos partículas, están separadas por una distancia R, ¿sí? Ese es el esquema. Así es como usted tiene que hacerlo, ¿no? No lo hago ahorita porque justo antes de la clase tenía problemas con una tableta que yo tengo para escribir aquí en las presentaciones, entonces no pude solucionar el error. ¿Ok? Entonces usted tiene que hacerse este gráfico. Entonces pone Q1, pone Q2 y le pone acá abajo, ¿no? R igual y a la distancia. ¿Ok? Ese es el esquema que usted va a tener que manejar. ¿Ok? Entonces lo que se hace aquí, usted dibuje las dos, yo no puedo hacerlo en esta clase, lo haremos en la tutoría, incluso si desean conectarse los que no estén obligados a hacerla, podemos seguir practicando con esto, pero básicamente ese es el esquema. Tenemos una partícula aquí, otra acá, distancia entre ellas, R. Esta R está en milímetros, ¿sí? Entonces hay que transformarla. Entonces, haciendo la transformación, tengo que la distancia es 0,02 metros, ¿ok? Un metro tiene, en este caso, 1000 milímetros. Por eso ese es 10 a la menos 3. Si usted transforma ese 10 a la menos 3, es como si estuviera dividiendo el 20 para 1000. Por eso le da este valor de acá. La constante, simplemente la copio del formulario que voy a tener listo. La constante K es igual a 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro al cuadrado dividido para Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Me está pidiendo precisamente cuál es la fuerza de repulsión que existe entre estas dos partículas. Entonces, fuerza, ¿sí? Observe que es la misma fórmula de aquí. Esta.
fuerza eléctrica, en este caso la constante que multiplica, ¿sí?, al producto, en este caso de las dos cargas, dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, usted hace esa sustitución numérica, ¿sí? En vez de K, pone la constante 9 por 10 a la 9. Y en el otro lado fíjense que tiene aquí una especie de corchete, ¿sí? Es para separar el numerador del denominador. Tenemos Q1, 3 por 10 a la menos 6, multiplicado por Q2, también, vean, 3 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido para R al cuadrado. Pues como R al cuadrado en metros, 0,020. No se olvide de transformar. Si usted en el examen, en vez de poner 3 por 10 a la menos 6, trabaja con 3, trabaja con 20 milímetros, prácticamente el ejercicio estará erróneo. ¿Ok? Entonces, reemplazando esta fórmula, el numerador me quedaría de la siguiente manera. Observe, multiplicando 3 por 3, 9. Tiene la misma base. Bueno, esto lo hace la calculadora, pero ¿qué es lo que hace la calculadora internamente? 3 por 3, 9. Por 10, porque esa es la base, los dos tienen 10, elevado, y aquí obviamente se suman los exponentes a la menos 12. Y 0,02 al cuadrado será igual a este valor que vemos aquí. Entonces, si usted completa esta operación, le saldrá 202,5 newtons. Entonces, usted tiene que comprobar, ¿no? Luego de esta clase, compruebe esa operación. Y básicamente, tengo que observar las unidades. La K queda en coulomb, ¿verdad? La carga eléctrica tendría igual a K coulomb, fíjese. Pero en este caso, bueno, perdón, la carga, digamos, esta K, queda en esta unidad. Newton por metro al cuadrado, ¿sí ven? Me disculpan aquí, que no puedo escribir bien. Newton por metro al cuadrado, dividido para coulomb al cuadrado, me dice. Ese es K. Como en el lado derecho, Q1 por Q2, cada una es coulomb, quedaría coulomb al cuadrado, fíjese. Entonces se simplifican esto de aquí. ¿Y abajo qué queda? El R. Ese R está en metros. Y si le elevo al cuadrado, tengo metros al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se simplifica metro al cuadrado. Y la fuerza queda, obviamente, como observamos aquí, en newtons. Entonces, eso es importante también que usted observe que efectivamente las unidades sean coherentes. Por eso es que aquí no están anotadas las unidades, pero usted sí le recomiendo que lo haga, ¿no? Que vaya anotando las unidades siempre. Veamos este otro ejercicio. Dos cargas puntuales de menos 3. Bueno, antes de eso, la conclusión de este ejercicio. Observe. Pues tengo que analizar, ¿no es cierto? Si por ejemplo, yo en el examen les puedo preguntar, determina si digamos, la interacción es de atracción, de repulsión, etcétera, ¿sí? En este caso, la fuerza sería de repulsión porque ambas cargas tienen el mismo signo. Observe, las dos tenían más 3. Entonces, en este caso, interpretación, se les pide interpretar el resultado. La fuerza de igual a 202,5 newtons es de repulsión porque ambas cargas son del mismo signo, son positivas. Veamos en el caso de que una sea negativa y otra positiva, por ejemplo. Entonces tenemos aquí dos cargas puntuales, la Q sub 1 menos 3 microcoulomb y Q sub 2, 4 microcoulomb. Entonces de entrada observo que la una es positiva, la otra es negativa, se van a atraer las dos. Y están separadas por 12 milímetros. Entonces vea, igual hay que transformar. Tengo que trabajar solo con coulomb y con metros. Me dice que está en el vacío, o sea, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a utilizar el valor de K que había explicado, el valor que venimos trabajando. Me pide lo mismo. ¿Cuál es la fuerza electrostática entre las dos? Entonces, anoto. Q sub 1, 3 microcoulomb. Y hay que transformar, pasarlo microcoulomb a coulomb. Es decir, 3 y en vez de micro pongo por 10 a la menos 6 coulomb.
Ese es el valor, 3 por menos 3 por 10 a la menos 6. El Q2 observe 4 microcoulomb, en vez del micro va 10 a la menos 6. ¿Qué tal si yo en el examen le digo que tiene 4 nanocoulomb? Entonces fíjese, ya no será 10 a la menos 6, en vez de la n tendrá que poner 10 a la menos 9. Si es mili, es este de aquí, 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, también tenga presente estas equivalencias y otros prefijos del sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Buscar en Internet submúltiplos, por ejemplo, micro, mili, nano, y hay otros, ¿no? Pero generalmente con estos tres vamos a trabajar. En este caso también estamos trabajando con microcoulomb, esa letra mu, esa letra griega mu, que es como una U. Entonces, 4 positivo por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, la distancia, entonces este es R, las encuentran separadas por esta distancia, entonces eso es de 12 milímetros, esto usted ya sabe transformar, pase milímetros a metros, me sale este valor de aquí. La constante, fíjese, observe, es la misma que estamos trabajando, que tendrá que reemplazarla aquí, ¿no? Entonces, sustituye, en vez de K, ponga la constante, 9 por 10 a la 9, y obviamente ponga la unidad, Newton por metro al cuadrado, y debajo va Coulomb al cuadrado. En el otro lado de la ecuación, menos 3 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. 3 por 4 es 12, pero en este caso usted observe que, digamos, si no saca valor absoluto, eso es lo que le pide la fórmula. Por esa razón, 3 por 4 es menos 12. Pero obviamente al sacar valor absoluto, le va a cambiar a 12. Ahora, si usted no hace esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente, si usted digamos, no hace valor absoluto aquí en el numerador, esto de aquí, lo único que va a pasar es que esta fuerza le va a dar como menos, ¿ya? Pero lo correcto es tal como está aquí, ¿no? Valor absoluto, valor absoluto. Entonces no se olvide de que eso hay que hacerlo. O sea, aquí está menos 3 por 4, 3 por 4 menos 12, pero como está con valor absoluto, se cambia a positivo. Y obviamente al tener la misma base, por 10, menos 6 se suma, es la menos 12. 0,0112 al cuadrado es este número de aquí. Luego simplemente sigue operando 9 por 10 a la 9 por este número y luego dividido para este de acá, obtiene este resultado. O incluso lo que se hizo aquí fue numerador con numerador, es decir, multiplicar estos dos primero y salió 0,108 y luego dividido para este valor de aquí que está en el denominador, ¿no? Entonces la fuerza es igual a 750 newtons. Ya expliqué en el ejercicio anterior por qué queda solo newtons, ¿no? En este lado, coulomb por coulomb queda c al cuadrado. Con esta c al cuadrado que quedaría abajo se simplifica. Y abajo como queda r al cuadrado, es decir, metros al cuadrado, con este metros al cuadrado de acá arriba se va a simplificar y salen newtons. Muy importante las unidades. Entonces, ¿qué significa esto? La fuerza de 750 newtons es de atracción porque las cargas tienen signos opuestos. Entonces, no se olvide. Mismo signo, se diría fuerza de repulsión, signos diferentes, fuerza de atracción. ¿Ok? Ejercicio 3. Una partícula alfa, nos dice, consta de 2 protones y 2 neutrones. ¿Cuál es la fuerza entre dos partículas alfa separadas por una distancia de 2? Esto significa nano y metro, o sea, nanómetros. Entonces, tengo que recordar, en este caso, lo siguiente. Esa partícula elemental, que me habla de una partícula alfa que tiene 2 protones. Yo lo que necesito saber es cuánto equivale. Entonces, recordemos que esa partícula elemental, que estaba acá, digamos, está atrás o más adelante, esa partícula elemental valía 1,602. Ese era el valor, ¿no es cierto?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hizo? 1,6. La vamos a redondear a este valor. Usted puede trabajar con 1,602 por 10 a la menos 19 o también con este 1,6. No importa si lo deja así. ¿Sí? Si trabaja con 1,602, pues mejor. Entonces me dice que cada una de estas partículas consta de 2 protones. Entonces, sí, por lo tanto, 2 por E. Eso es lo que necesito tener aquí en cuenta. Si cada una tiene dos veces E, ¿cuánto vale E? 1,6. Si dice que tiene 2 protones, es 2 por este valor. Entonces las dos son iguales, 2 que multiplica a 1,6. Entonces en realidad, cada una tiene una carga de 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces aquí obviamente ya no tengo que transformar micro, mili, porque no me dice. Simplemente me dice una partícula alfa consta de 2 protones y 2 neutrones. Recordemos que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones sí tienen carga y son negativas. Entonces no se vaya a confundir entre neutrón y electrón. ¿Ok? Entonces como no tiene, los neutrones no tienen carga, por eso aquí no sumaría. Simplemente suma el valor de los 2 protones. 2 por E. 3,2 por 10 a la menos 19. Ese es el valor de cada una. Esperan un momentito, por favor, que parece que me están escribiendo del decanato. Un minutito nada más. Listo, entonces continuando con el ejercicio 3, como les digo, me habla de que es una partícula que tiene 2 protones, entonces, o 2 partículas elementales. 2 por E, 2 por 1,6, es decir, 3,2 por 10 a la menos 19. Y la distancia son nanómetros. Entonces, es el mismo valor de equivalencia de acá atrás, de los prefijos. ¿Cuánto vale nano? Está en esta tabla. NC. Solo que esta vez se habla de nano y metros en vez de coulomb. Entonces, nano es 10 a la menos 9. Entonces, hay que transformar eso de ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, 2 nanómetros es 2 por 10 a la menos 9 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de este N, nanómetro, se convirtió en 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? La constante que vamos a utilizar es el mismo valor, 9 por 10 a la 9. Entonces, no se vaya a equivocar entre el valor de una partícula elemental. Es decir, si yo le digo una partícula tiene 3 electrones, nos tiene que multiplicar 3 por este valor. ¿Ok? Si se habla de neutrones, ese no tiene carga. Los que tienen carga solo son los protones y los electrones. Luego simplemente reemplace la fórmula. En este caso, fuerza igual a la constante K, que multiplica a Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces la constante, 9 por 10 a la 9, multiplicado por valor absoluto, multiplicar Q1 por Q2, es decir, 3,2 por 10 a la menos 19, por 3,2 por 10 a la menos 19. ¿Por qué? Porque las dos, dice, una partícula consta de 2 protones y 2 electrones. Entonces, en este caso, Q1 y Q2 valen lo mismo. Ok. Vamos a ver, entonces, la parte del numerador quedaría este valor de aquí, multiplicando 3,2 por 3,2 sale esto. Y menos 19 por menos 19, pues eso es menos 37, ¿no? Comprueben ese valor igual. Ya, tiene que usted practicar, hacerlo por sus cuentas y en caso de que me haya equivocado, ¿no? Fuerza, fíjese que me da un número bien bajo. 2 por 2,304 por 10 a la menos 10 newtons. Entonces, esta fuerza es, digamos, de repulsión porque ambas partículas tienen carga positiva. Estamos hablando de una partícula que consta de 2 protones y 2 neutrones. Entonces,
Obviamente, cada partícula elemental, o sea, cada protón equivale a este valor. ¿Ok? Veamos otro ejercicio. El radio dice de la órbita de un electrón alrededor del protón en un átomo de hidrógeno es aproximadamente 52 pm. Picómetro se llama. Entonces, un picómetro es 10 a la menos 12. Entonces, en el examen pueda que yo incluso les dé el valor, ¿no? ¿A cuánto vale un picómetro? Si digo nanómetro, nm es igual a 10 a la menos 9 metros. En este caso son picómetros. ¿Cuál es la fuerza electrostática de atracción? Lo mismo, carga del protón. Entonces tenemos, fíjese, dice el radio de la órbita de un electrón alrededor de un protón, de un átomo de hidrógeno es aproximadamente 52 pm. Es decir, lo que habla de este radio es la distancia. Entonces, R es 52 picómetros. Es decir, 52 por 10 a la menos 12 metros. Si resuelve esto, 5,2 por 10 a la menos 11. Simplemente aquí se ha recorrido una coma. Entonces, carga del protón. Existe el electrón alrededor del protón, dice. Entonces, carga del protón es una partícula elemental, pero positiva. Es un valor de, pero positivo. 1,6 por 10 a la menos 19. Q2 es la carga del electrón. Entonces, es una partícula elemental, pero con signo negativo. Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y luego el valor de K, por supuesto que es lo mismo. Haciendo la operación, tiene que practicar usted esta operación. O sea, no se conforme con estar aquí atendiendo a clases sentado y diciendo, ya, eso salió. No, hágalo, practique en la calculadora, porque muchas veces cuando se ingresa en la calculadora este tipo de, digamos, de nomenclatura, es decir, la notación científica, a veces algunos estudiantes lo hacen mal. Por eso le digo, luego de esta clase usted tiene que practicar estos ejercicios. Tendré el deber para seguir practicando. ¿Ok? Entonces, esto no es solo viendo. Si usted se confía y dice, ya me anoto las fórmulas, voy al examen y simplemente ahí hago. No. Resulta que en el examen no sé cómo multiplicar esto. Entonces, practique en la calculadora. ¿Sí? Y compruebe que efectivamente salga este resultado. En este caso a mí me salió 8,52 por 10 a la menos 8 newtons. Entonces, si yo les digo, esta fuerza será de atracción o de repulsión. Vamos a ver si están atentos de la clase o están dormidos. Aquí estamos trabajando con un protón, que es la partícula 1, y un electrón, que es la partícula 2. Veamos, señorita Shirley Yepes. ¿Será de atracción o de repulsión esta fuerza que acabamos de determinar aquí? Listen, es una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción. Porque una partícula es positiva y la otra partícula es negativa. ¿Listo? Entonces, fácil, ¿no? Ya casi estamos terminando la clase. Veamos estos dos ejercicios más. Me dice, ¿cuál deberá ser la separación de dos cargas de menos 4 microcoulomb? Entonces, de entrada ya me dice que las dos cargas, Q1 y Q2, valen lo mismo. Menos 4 microcoulomb. Entonces, si valen lo mismo, serán de repulsión. Ahora nos dice cuál debe ser la separación. Entonces, en este caso tengo que determinar R. ¿Ok? Entonces, al determinar R, básicamente es despejar de esta fórmula de aquí. Tengo que despejar ese R. Vamos a ver cómo. Me pregunta cuál es de esa distancia si la fuerza de repulsión entre ellas es 20 newtons. En este caso ya conozco yo la fuerza, conozco K, conozco carga 1, carga 2, pero no conozco R. Entonces fíjese que este R está dividiendo a todo el lado derecho de la ecuación. Pasa al otro lado a multiplicar a F. ¿Y luego qué hace F? F baja. ¿Se ven? F ha bajado, R vuelta sube al otro lado. Este SQRT significa raíz cuadrada. Entonces lo que hace es, como queda acá arriba, R al cuadrado, al pasar al otro lado, pasa como raíz cuadrada. Entonces es la raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 dividido para F. Entonces de pronto, usted si quiere, por facilidad, para no equivocarse en el examen, puede ya tener también preparada esta fórmula despejada.
para encontrar R, si es que así fuese el caso, ¿no? En este caso tengo que ver si tengo que hacer conversiones de unidades previas. En este caso sí. Me habla de dos cargas, Q1 y Q2 van a ser iguales. ¿Cuánto vale? Menos 4 microcoulomb. Y micro vale 10 a la menos 6 coulomb. La fuerza 20 newtons y la constante K, este valor de aquí. Entonces, raíz cuadrada de R, este valor, multiplicado por Q1 por Q2 dividido para la fuerza que es 20. En este caso, la R me da 0,08485. Es decir, si yo quisiera ver en centímetros, 8,49 centímetros, o en milímetros, 84,9 milímetros. Entonces, la interacción que existe aquí es repulsiva, o de repulsión, porque los dos tienen el signo negativo. ¿Ok? Aquí se complica un poquito porque usted tiene que despejar esto. Entonces, inclusive en el día de la tutoría, el día viernes, espero ya tener solucionado el problema de la tableta esta con la que suele escribir para poder practicar con ustedes, sobre todo este despeje de la fórmula. Inténtalo por ustedes. Sí, si tienen dudas en la tutoría lo discutimos. Veamos este último ejercicio. Dos cargas idénticas, desconocidas, experimentan una fuerza repulsiva. Puede ser otro tipo de ejercicio en el que yo ahora no conozco cuáles son esas cargas. Q1 y Q2 no conozco. Me dice que son dos cargas idénticas, entonces por eso yo concluyo que carga 1 igual a carga 2 igual a una carga en común, lo vamos a llamar solo Q. Me pregunta qué magnitud, ¿sí? O sea, dos cargas idénticas desconocidas experimentan una fuerza repulsiva de 48 newtons cuando están separadas por 60 milímetros. ¿Cuál es la magnitud de cada carga? Entonces, obviamente los 60 milímetros hay que pasar a metros, eso es 0,06 metros. La fuerza es un dato, 48 newtons, la K, o sea, la constante es la misma, el mismo valor. Y tengo que hacer esto. Como dice que son idénticas, Q1 y Q2 se reemplaza por una sola Q. Es decir, observen, en la fórmula anterior, en vez de Q1 por Q2, está solo Q al cuadrado, porque estamos hablando de la misma carga. Q por Q, eso es Q por Q es igual a Q al cuadrado. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar esta fórmula. Entonces, practique también por su cuenta este despeje de fórmulas. Si no lo entiende, el día viernes en la tutoría practicamos estos dos despejes. Entonces tiene que despejar esa Q porque esa es la incógnita. Conozco F, conozco la constante y conozco la distancia, pero lo que no conozco es el valor de esa carga, ¿no? Entonces, por eso se debe despejar Q. Ese mismo le va a quedar raíz cuadrada de la fuerza por la distancia al cuadrado dividido para la constante K. Obviamente al sustituir los números le dará un resultado, en este caso compruébelo, 4,38 por 10 a la menos 6 coulomb. Usted lo podría dejar ya ahí. Y si no, acordémonos que 10 a la menos 6 es micro, entonces 4,38 microcoulomb. Como la fuerza es repulsiva, las dos cargas tienen el mismo signo, ¿sí? El ejercicio pide la magnitud, por tanto, cada carga equivale a 4,38. ¿Sí? No es que las dos valen eso, cada una de las cargas, único dos, vale 4,38. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Ninguna. Listo. Entonces, para que vean que no son ejercicios complejos, ¿sí? Quizás es uno de los temas más difíciles, más fáciles de este curso. Entonces, no creo que vayan a tener problemas. Entonces, para cerrar, pues, podemos concluir lo siguiente. La fuerza, en este caso, eléctrica, es una interacción fundamental asociada a la presencia de cargas en la materia. Entonces, hoy vimos que las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas. Positivas, protones. Negativas, electrones. Las que no tienen ninguna carga son los neutrones.
¿sí? Entonces, vimos eso, ¿no? Pueden ser positivas, negativas, que se conservan, ¿sí? Que están, digamos, se miden en Coulomb, ¿sí? También vimos que los cuerpos pueden cargarse por frotamiento, por contacto, por inducción. La ley de Coulomb nos permitió pasar de la descripción cualitativa a un cálculo, es decir, la fuerza aumenta con el producto de las cargas y disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, este tema deja base para comprender el campo eléctrico, el potencial eléctrico, circuitos y electromagnetismo. ¿Sí? De pronto en criminalística pueda que si sacan una maestría, sí analicen, de pronto sí estudien algo relacionado con partículas. No sé si estuvieron presentes también en el último congreso que hubo, ¿sí? Del doctor no me acuerdo el apellido, el señor doctor colombiano, que explicaba de las partículas, ¿sí? Entonces, para que vean que todo va de la mano, no es por gusto. Entonces, vamos a ver para esta semana, voy a mostrarle qué es lo que tiene usted, las dos actividades que tiene que hacer obligatoriamente. Un lado tiene la tarea. Bueno, tengo que editarle algunas fechas nada más antes de subirla. Creo que no están viendo. Veamos pantalla. Ok, entonces tiene la lectura, saben, no revísenla. Al final les ubico, ¿no? Los 5 ejercicios, actividad de aprendizaje autónomo y la tarea. Son 5 ejercicios muy similares a los que acabé de resolver en clase. Si de pronto voy a checar ahí el tema de datos, habrá que cambiarle los datos, ¿no? Porque tengo, esta es de la clase del curso anterior, del PAO anterior. ¿Cómo va a ser calificado? Pues lo tenemos aquí. ¿Sí? Son los 5 ejercicios que tienen que resolverlos a mano. Realizar la conversión de unidades, no se olvide, la forma utilizada, la sustitución numérica, todo. Al final indicar, tal como lo dicen, ¿no? Si la fuerza es atractiva, repulsiva y su dirección a lo largo de la línea que une las cargas. En este caso es similar. Utilice la constante. En este caso nosotros trabajamos ya directamente con 9. Les voy a poner aquí, usted puede trabajar con este valor de aquí o con la que trabajamos en clase, es decir, ya 8,99 redondeado es 9, 9 por 10 a la 9. Las cargas elementales, este es el valor, digamos, total. Usted puede trabajar con 1,6, si así lo desea. Microcoulomb, 10 a la menos 6. Milímetro, 10 a la menos 3 metros. O sea, algunas de las transformaciones, ¿no? Nanómetro, por ejemplo, 10 a la 9. Y la fórmula con la que tiene que trabajar. Esta fecha tengo que actualizarla. ¿Listo? Entonces, cada ejercicio va a ser calificado por separado. Lo que va a aumentar a usted en su caso es un componente de presentación, donde se califica que aparte de que los ejercicios estén bien resueltos, se presente con buena presentación, ¿no? Bueno, estaba editándoles también este documento, que es del APE, que tiene que trabajar en grupo. Aplicación de la ley de Coulomb en la investigación criminalística. Entonces, analizar el papel de las fuerzas eléctricas descritas por la ley de Coulomb y su importancia en la identificación, transferencia y adherencia de evidencias físicas en escenarios forenses. Entonces, tienen que a estudiar esto porque se van a dar cuenta que es un campo muy importante dentro de las ciencias forenses, ¿no? Cómo se transfiere, cómo se adhiere ciertas partículas. En este caso se llama evidencias físicas, ¿no? Promoviendo razonamiento crítico y la vinculación entre la teoría física y la práctica criminalística. Entonces ese es el objetivo. Usted no tiene que inventarse el objetivo de esta práctica. Tiene el tema y tiene el objetivo. Cópielo y péguelo. ¿Qué es lo que se les pide? Un ensayo reflexivo donde se desarrolle lo siguiente. Es un ensayo. Entonces, vamos a ver de qué tipo. Entonces, primero, explicación fundamental de la ley de Coulomb. ¿Qué describe? Eso investíguelo. Busquen libros, de pronto papers, generalmente libros, ¿sí? Bibliografía seria. ¿Qué describe y en qué condiciones se aplica? ¿Qué significan las magnitudes que intervienen? Carga eléctrica, distancia, constante de Coulomb, tipo de interacción, etc.
Relación con la criminalística. Explique cómo la presencia de cargas eléctricas y la interacción entre ellas se manifiesta en situaciones reales, como por ejemplo, no significa que usted tiene que hacer exactamente estas, es un ejemplo nada más. Podría ser adherencia electrostática entre partículas, por ejemplo, polvo, fibras, cabellos, pelusas, en superficies y prendas. La relevancia de la estadística en el revelado de huellas, la asociación con el principio de intercambio local, aplicando la transferencia de evidencia. Estos son ejemplos. Eso no significa que usted específicamente tiene que hacer esto. Son ejemplos de que usted tiene que ir desarrollando. Entonces, podría hacerlo de esto, sí, ¿por qué no? Si quiere hablar de este tema, o si quiere hablar de otro tema que usted ha encontrado que es más interesante. Sí, esto, bueno, en este caso, relación con la criminalística, explique cómo la presencia de cargas eléctricas, de la interacción entre ellas, se manifiesta en situaciones reales y describa. Puede escribir estas tres o agregar más. Si puede agregar más, mucho mejor. Y tiene que poner un apartado donde diga caso aplicado. Esto es obligatorio. Va a describir una situación real o simulada en la que la electrostática influya en la recolección o análisis de evidencia. Entonces aquí está un ejemplo orientativo. Usted debe cambiarlo. Por ejemplo, en una escena de entrada forzada a una casa se encuentran fibras adheridas en una chaqueta de un sospechoso. Explique cómo la fuerza electrostática pudo favorecer la transferencia del material y cómo esto aporta a la reconstrucción del hecho. Entonces, investigue ahí cómo han existido de pronto casos criminalísticos en donde con ayuda de este tipo de análisis de partículas han logrado encontrar con el sospechoso, por ejemplo. Y conclusiones, reflexiones sobre la importancia de comprender los principios físicos para sustentar interpretaciones técnicas en criminalística. O sea, tiene que hablar las conclusiones básicamente de esto, ¿no? De la ley de Coulomb, de las partículas, ¿sí? De su adherencia, de su transmisibilidad, etcétera. Máximo 3 páginas, no necesito que sea tan extenso. Aquí está el formato que debe usar, PDF, letra Arial 12, interlineado 1.5, para citas y referencias APA. Se va a evaluar tanto la claridad conceptual, la pertinencia forense y la argumentación y originalidad. Si obviamente se detecta que el texto es generado por IA, ¿sí? La calificación directa será 0/10. Prefiero que sea escrito con sus propias palabras, aunque no sea tan técnico. Esto también hay que actualizar la fecha, ¿sí? Y la rúbrica obviamente va a ser esta. Voy a revisarla de pronto, pero básicamente esta sería un contenido teórico, la aplicación a la criminalística, al análisis crítico, el lenguaje, las referencias y el cumplimiento del formato. Ahora, ¿qué formato tiene un ensayo? Investíguelo, ¿sí? Normalmente un ensayo tiene su introducción, su desarrollo, conclusiones, bibliografía, pues, pero básicamente es un ensayo. Usted vaya a Google, diga cómo se estructura un ensayo, para que vaya aprendiendo también a hacer eso, ¿no? Entonces esas son las 2 actividades. Esto es en grupo y los 5 ejercicios tiene que hacerlo de manera individual. Preguntas, por favor, o algo que necesiten antes de cerrar esta clase. Inge, buenas tardes. Disculpe, no sé si me podría ayudar poniendo en la lista, porque no valía mi micrófono al inicio. Ya, Ya me tuve que conectar desde el celular. ok, Silva vamos Barragán. a apellido. Silva Barragán. Silva, ¿alguien más, por favor? Sí. Inge, Anabel Oñate también está en el chat que no le vale el micrófono. Allá, sí veo que aquí escriben. Señorita Oñate. ¿Alguien más? Ya está Oñate Tualombo. No sé, creo que son todas, ¿no? Silva, Oñate. Sí, son los dos. Listo, entonces, ¿alguna duda adicional, por favor? ¿Está todo claro? En el transcurso de la tarde y parte de la noche les activo los contenidos en el EVA para que sigan trabajando. Les recuerdo que la semana que viene ya volvemos a la presencialidad, en donde no se olvide la clase que vamos a tener con ustedes, tanto con el paralelo A como el B, que les voy a decir a continuación que ya tengo clase con ellos, será el día miércoles. Los otros días vamos a utilizarlos para hacer de pronto actividades de repaso, ¿sí? O clases de refuerzo, etcétera, ¿sí?
Entonces, trabajen en la tarea y en el APE y cualquier duda la absolvemos el día de la tutoría. Entonces, quedamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.